En esta cuarta parte de este módulo vamos a comenzar con una de las inmunoglobulinas más importantes, que es la IgM. Representa el 6% del total de todas las inmunoglobulinas. Aparece en los linfocitos B unida a su membrana plasmática. También se encuentra en sangre y otros fluidos extracelulares. Aparece en la respuesta primaria, es decir, de manera aguda. Es la que inicialmente se dispara o aumenta sus niveles frente a un proceso infeccioso de manera aguda y casi siempre se utiliza como marcador en el momento en que yo quiero hacer un diagnóstico. Por ejemplo, si yo tengo una infección por leptospira, pido IgM para leptospira. De esa manera yo puedo saber si el paciente está infectado de manera aguda. Por ejemplo, para toxoplasma, IgM para toxoplasma. Por ejemplo, dengue, IgM para dengue. De esa manera yo puedo saber si el paciente tiene la infección de manera aguda y activa el sistema del complemento. Esto es muy importante y lo que más diferencia la inmunoglobulina IgM del resto, porque al activar el complemento activa el complejo de ataque y forma poros dentro de la pared bacteriana y de esa manera se destruye y adicionalmente favorece la fagocitosis al favorecer la opsonización. Ya lo vamos a ver más adelante y hablar un poquito más de estas propiedades que tiene la inmunoglobulina IgM y recordar que pues, es uno de los principales componentes diferenciales del pentaglobin. La IgM son las que se caracterizan en el grupo sanguíneo, produciendo la aglutinación de los eritrocitos cuando reaccionan con los antígenos de su superficie. Entonces, cada uno de los antígenos que existen sobre la superficie de los grupos sanguíneos, o mejor, la expresión de los grupos sanguíneos, pues genera ese proceso de aglutinación. Cuando, por ejemplo, yo transfundo un grupo sanguíneo A a un receptor que tenga un grupo sanguíneo B. Genera todo ese proceso de eh, reacción y aglutinación y puede producirse pues un componente anafiláctico severo en este paciente. La inmunoglobulina D aparece en muy bajas concentraciones, 1%. Son las primeras inmunoglobulinas sintetizadas por los linfocitos B. Su función puede estar relacionada con la activación de estas mismas células, entonces activan los linfocitos B. Su estructura es similar a las G, aunque varía en posición de los glucósidos, es decir, de los azúcares de las cadenas proteicas. La inmunoglobulina E pues se encuentra en concentraciones muy bajas y se presenta y se aumenta en procesos alérgicos, por ejemplo en el asma, en procesos anafilácticos, cuando un paciente es alérgico a ciertas sustancias, pues aparece esa inmunoglobulina E. Las funciones principales de las inmunoglobulinas entonces consisten en reconocer y unirse al antígeno para la destrucción de esta sustancia. Para conseguir este fin, el dominio constante de la inmunoglobulina puede activar los siguientes mecanismos. Activación del sistema del complemento, que termina con la lisis del microorganismo. Opsonización del microorganismo, los anticuerpos se unen al antígeno presentándolo a un macrófago para su destrucción, para su fagocitosis. Precipitación de toxinas disueltas en el plasma, así son fácilmente destruidas por los macrófagos. Aglutinación del antígeno en una determinada zona, facilitando entonces también la fagocitosis. Y adicionalmente la acción de los linfocitos, es decir, la aglutinación es la conglomeración y precipitación de esos antígenos y la activación de los linfocitos. Entonces vamos a ver cuáles son las funciones efectoras en general de las inmunoglobulinas, resaltando nuevamente la inmunoglobulina IgM. Entonces mejora la aglutinación, mejora la función del complemento, mejora la neutralización, la opsonización respecto a la IgG. Esas son las ventajas diferenciales y por eso de manera temprana su utilización en pacientes sépticos es de gran utilidad. Entonces esos tipos de reacción antígeno-anticuerpo, pues tenemos la precipitación, aglutinación, neutralización, opsonización y la fijación y activación del complemento, como ya lo vamos a ver. ¿Qué es la precipitación? La reacción que ocurre cuando se combina un anticuerpo, por lo menos divalente, por ejemplo la inmunoglobulina IgG, con un antígeno soluble y esto conlleva la formación de agregados insolubles que precipitan. Principalmente ocurre con la inmunoglobulina G. En este caso, el antígeno se encuentra disuelto y al unirse
los anticuerpos a los antígenos se forman unos microcomplejos moleculares, formándose como una red tridimensional que debido a su tamaño, como lo vemos acá, pues se precipitan y ya no actúan. ¿Qué pasa con la aglutinación? El anticuerpo se une a antígenos situados en la superficie de cada una de las células. Tienen dos puntos de unión, los microorganismos, para formar agregados y ya no pueden infectar a otra célula. Entonces, prácticamente forman bracitos entre cada uno de los microorganismos y de esta manera no pueden migrar libremente, sino que quedan aglutinados, agregados, como aparecen acá, y de esa manera es más fácil fagocitarlos y destruirlos. Este es un ejemplo cómo capturan a cada una de esas bacterias, en este caso, cómo lo hace la inmunoglobulina IgM, que es una de sus principales funciones de aglutinación. Neutralización, de esa manera, también los anticuerpos situados en la membrana plasmática bloquean la acción de los antígenos presentes en la cápsida de los virus, de bacterias y de toxinas disueltas. Así los antígenos no se pueden unir a las células y matarlas. Se disminuye la capacidad infectante. Entonces, está la toxina, cómo la envuelven los virus o las bacterias. Entonces, la bacteria va a tratar de entrar a su célula hospedera y no lo puede hacer porque no hay manera de reconocer, digamos, los receptores entre cada una de ellas, entre la bacteria y la célula huésped, y de esa manera evita que se infecte la célula. Pues aquí están los diferentes mecanismos, como pueden ocurrir. Entonces, se neutralizan las toxinas, se neutralizan bacterias o se precipitan y se evitan el proceso infeccioso. La opsonización también tiene que ver, por ejemplo, con la inmunoglobulina IgM, como ella se une a la bacteria y de esa manera se presenta como más atractiva para el macrófago y de esa manera se fagocita fácilmente por todo el sistema retículo endotelial y por las células natural killer. Posteriormente, entonces, aquí vemos más procesos de opsonización y los diferentes efectos de la reacción antígeno-anticuerpo como un resumen general de neutralización, de aglutinación, precipitación, de opsonización. Pero uno de los principales que quiero destacar es la fijación y activación del complemento. También lo hace la inmunoglobulina IgM, en donde toda esta fracción C3 se va activando y después se forma un complejo de ataque a través de la activación del complemento C5b. Se forma un poro sobre una estructura que simula un poro y se incrusta sobre la membrana de estas bacterias y de esa manera, con múltiples poros, pues ocurre la destrucción bacteriana. Aquí vemos un ejemplo de esa activación y fijación del complemento. Ya cuando hablamos de la respuesta inmune celular, está dada por los linfocitos T, entonces no se producen anticuerpos, pero esta es muy eficaz en la lucha contra células infectadas por virus, células tumorales, parasitadas o células extrañas. Los linfocitos T maduran en el timo y no son capaces de sintetizar anticuerpos como lo hemos visto, pero sí reconocen antígenos presentados por los macrófagos. Entonces aquí está el antígeno madurado o presentado por el macrófago al linfocito T, en este caso el linfocito T helper. Una vez el linfocito reconoce el antígeno unido al complejo mayor de histocompatibilidad, se activa y se divide y se diferencia en cuatro grandes células. Entonces el linfocito T, citotóxico, el colaborador, el supresor y una célula de memoria que también va y reconoce posteriormente a ese antígeno de manera rápida. Entonces aquí están los diferentes tipos de linfocitos. El linfocito T helper, que es el que, digamos, une la inmunidad innata con la inmunidad eh, activada. De esa manera, entonces, se presenta el antígeno a través del complejo mayor de histocompatibilidad, lo reconoce el linfocito T y este genera citoquinas para la autoactivación de ese mismo linfocito o para traer otro tipo de activaciones de macrófagos, de linfocitos B, y de esa manera, digamos, también a linfocitos B que permiten la producción de inmunoglobulinas. Otra posibilidad es que existe la activación del linfocito T citotóxico, en donde cuando este linfocito T citotóxico se une a una de estas células ya infectadas, lo que genera es el proceso de apoptosis, destrucción de esa célula T, de esa célula infectada, perdón. Y finalmente las natural killer,
Entonces son otro tipo de linfocitos, pero no pertenece ni a los T ni a los B. Son componentes importantes de una defensa inmunitaria no específica, comparten un progenitor común con los linfocitos T, se originan en la médula ósea, son grandes, granulares, como aparecen acá. Este es el receptor, ¿sí? Y este es un receptor que activa el proceso de destrucción de esta célula que no es reconocida, que es, digamos, una célula tumoral o una célula extraña, y la destruyen. No destruyen los microorganismos patógenos directamente, su función está más relacionada con la destrucción de células infectadas o que pueden ser cancerígenas. No son células fagocíticas, es decir, no fagocitan, no engullen, no atraen ni consumen otro tipo de células o bacterias, destruyen las otras células a través de el ataque de su membrana plasmática, causando difusión de iones y agua para el interior de la célula, aumentando el volumen interior y destruyéndola. Es decir, cuando una célula que no es propia en sus receptores no es reconocida por la natural killer, genera un cambio estructural sobre la membrana, poros y destrucción de la misma. Aquí están las diferentes actividades de las natural killer: una actividad antitumoral y una actividad antiviral, producción, por ejemplo, de interferón o citotoxicidad directa. Aquí está un ejemplo de la natural killer sobre una célula tumoral, cómo se une y la destruye. Y todo esto es el sistema inmune, lo que hemos visto. Este es el resumen general de lo que hemos visto en estas cuatro partes de este módulo. Muchas gracias por su participación.